Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia Ballesteros y ahora nos encontramos en la materia de Derecho Colectivo del Trabajo. En este video hablaremos de tres temas principales de la primera unidad de esta materia. Principalmente vemos la introducción hacia esta materia. El segundo son las coaliciones y los sindicatos. Y en el tercer punto veremos la constitución del sindicato y sus reglas. Derecho colectivo del trabajo trata de la manera en que los grupos de personas, tanto de trabajadores como patrones, se unen para sus fines y sus intenciones futuras. La Ley Federal del Trabajo es una sola ley federal. Quiere decir que cada estado se rige por una sola ley que es federal. Todos tienen la misma ley en el área del trabajo. El derecho colectivo es la unión de los trabajadores. El poder económico le pertenece al patrón. Puede terminar la relación laboral cuando quiera o le convenga. Eso quiere decir que, por ejemplo, el poder económico le pertenece al patrón y él tiene cierta jerarquía o cierto nivel de poder en el que puede ejercer su autoridad o sus decisiones como le convenga. Muchas maneras para que el trabajador esté protegido son estos sindicatos. En la Constitución, en el artículo 9 y en el artículo 123, vienen estas partes. Bueno, en el artículo 9 dice libertad de asociación. Esto quiere decir los sindicatos para el estudio de las mejoras en su área laboral. Tenemos la libertad sindical. Estos son procesos muy específicos y lo vemos en la Ley Federal del Trabajo. Los principios del derecho colectivo del trabajo son estas tres cosas: libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga. Y esto es porque nuestro país firmó un tratado que se llama Convenio 88 y modificó estas leyes. Entonces es posible que los trabajadores, y también patrones, puedan tener este tipo de sindicatos. ¿Qué sucede? Los principios del derecho del trabajo, dice, es la rama del derecho que regula las relaciones entre patrón y empleado. En el artículo 354 de la Ley Federal del Trabajo nos da la libertad de coalición de trabajadores y patrones. Y en el artículo 355 es una que nos menciona que la coalición, esta es la diferencia entre sindicato y coalición. El acuerdo es temporal en el caso de la coalición de los trabajadores o patrones por un tema en específico. Dice, para la defensa de sus intereses comunes. Y pues el inicio de los derechos colectivos del trabajo se ven en estos dos puntos importantes. Muy bien. Las coaliciones no exigen un número mínimo de miembros y no requiere que trabajen en el mismo lugar ni que tengan el mismo oficio. Los trabajadores, o en su caso patrones, se unen temporalmente. Los sindicatos, a diferencia, sí tienen ciertas reglas para que puedan tener validez. Es necesario que tengan en común el oficio al que se dedican, o trabajar en la misma empresa, o pertenecer a una como la SEP, es como de manera nacional, que pertenecen al mismo grupo, pero no trabajan en el mismo lugar, sino pertenece a la República completa. Y dice, los une el lugar o el medio en el que se desarrolla. Por ejemplo, el gremial, a eso es a lo que les menciono. El ASEP, pues es una institución nacional o federal, pero no trabajan todos en el mismo lugar, los de Nuevo León, los de Tamaulipas, etcétera. Entonces se rigen como que pertenecen al mismo tipo de sindicato. También existe la empresa, la industria nacional de industria. También existe de oficios varios. No se dedican a lo mismo, pero trabajan en el mismo lugar. Por ejemplo, una comunidad ejidal, la costa, la presa, etcétera. Muy bien.
En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 356, nos menciona la definición del sindicato: la unión de los trabajadores o patrones con un fin común y mejoras. Y pueden hacerlo de manera libre, actuar conforme a sus intereses. Como mínimo debe de tener 20 o más trabajadores. Y en el artículo 360 nos muestra los tipos de sindicatos que los vimos anteriormente, que son gremiales, empresa, industria, nacional de industria, oficios varios. Y en el artículo 361 nos menciona este sindicato de patrones: deben de ser de 3 o más patrones. También es para el estudio, mejoras y construir mejores y en base a sus intereses. Existen varias ramas de actividades y pueden ser nacionales. Y existe también algunos niveles en los sindicatos que tal vez no vienen literalmente en la Ley Federal del Trabajo, pero es algo que se conoce. Existen niveles rojos, blancos y amarillos. Quiere decir que los sindicatos rojos se manejan mucho con la agresividad. Los blancos buscan el equilibrio del trabajador y el deber. Y los amarillos quieren cumplir con el patrón. Y es importante ver a qué tipo de sindicatos nos sindicalizamos, viendo estos niveles de sus intereses. Más bien es el comportamiento o sus características. Muy bien. Por último, la constitución de los sindicatos y sus reglas. El sindicato quiere hacer el registro. Este tiene que acudir al edificio donde se maneja la conciliación y el arbitraje de cada entidad. El registro es de modalidad federal, al igual que lo marca la Ley Federal del Trabajo. Como vimos, tiene que tener 20 trabajadores en servicio, tener un fin común y tener una identificación. Proevio viene siendo como un currículum, datos generales y documentos, y eso se lo tiene que pedir a sus trabajadores cada sindicato para que pueda cumplir con esos requisitos. El sindicato debe de crear sus propias reglas. Esto se le conoce como estatutos de permanencia, requisitos, quién es qué hace, cuotas. Todas estas reglas deben de venir en estos estatutos, y debe de cumplir con su primera reunión, donde se obtendrá el acta de la asamblea. Eso se hace antes del registro porque es un documento que tienen que llevar para poder registrarse. El sindicato debe de tener nombre, un comité ejecutivo u organigrama, número de socios y como vimos, mínimo son 20 trabajadores o patrones. Bueno, patrones no, esos son 3. Y puede ser sin límite. Un domicilio también. Debe de hacer su pago de derechos y crear sus propios formatos. Para poder inscribirse debe de cumplir con todos estos requisitos. ¿Qué te puede negar el registro? ¿Qué te puede negar el registro para tu sindicato? Dice no tener la finalidad, no exhibir sus documentos y que no tienen el mínimo de socios establecido. Reglas misceláneas, tenemos aquí varias. Son extranjeros, no pueden formar parte de la directiva. Y otra parte importante, la cancelación se puede dar por disolución y que ya no cumplen con sus estatutos. Y el propio sindicato crea la capacidad de adquirir, capacidad legal. Prohibidos es una parte importante, está prohibido asuntos religiosos y el ánimo de lucro, y eso lo vemos en el artículo 378. Bueno, ya está por terminarse el tiempo de este video. Les agradezco mucho su atención y espero sea de utilidad. Muchas gracias.